Bueno, vamos a introducir el concepto de resistencia de contacto. Mm, Nosotros en nuestros modelos de resistencias ya hemos trabajado pues situaciones en las cuales hay superficies, ¿cierto?, que entran en contacto y pues, la transferencia de calor se da, por decirlo así, como de una manera perfecta. Se transfiere completamente el calor de una superficie a otra. Bueno, digamos que debido a la irregularidad de la superficie, o sea, toda superficie tiene una rugosidad superficial, yo no puedo garantizar un contacto perfecto, un contacto estrecho entre una superficie y otra. Debido a la correspondiente irregularidad, cuando yo las pongo en contacto, pues solo van a haber ciertos puntos en donde exista un contacto real y otros puntos donde pues lo que va a existir es aire, no hay contacto directo. Ese aire, pues ya sabemos que en términos de sustancia para transferencia de calor, pues es muy malo. Actúa más es como un aislante. Entonces se va a ver afectada la transferencia de calor debido a que pues no se logra un contacto directo y hay presencia de un aislante térmico. Entonces, eso o ese efecto lo podemos cuantificar con lo que se denomina una resistencia de contacto. Entonces la resistencia de contacto, pues digamos que cuantifica como una resistencia adicional que va a aparecer pues por un efecto de, digamos, de las imperfecciones o del contacto imperfecto que va a tener pues dos superficies cuando entran en contacto estrecho. Bueno, la definición de la resistencia de contacto se hace a partir de la ley de enfriamiento de Newton, o sea, utilizamos más bien la ecuación de convección. Entonces yo voy a tener una conductancia de contacto, es decir, estoy como midiendo qué tan fácil se transfiere el calor a través de esa área o digamos, de esa región en la cual existe el contacto directo, que también se transfiere. Entonces se conduce realmente. Entonces la conductancia de contacto la podemos despejar de acá de una expresión similar a la ley de enfriamiento de Newton y es igual al calor sobre el área por la diferencia de temperaturas. Esa conductancia de contacto yo la estoy analizando o expresando por unidad de área. El inverso de la conductancia de contacto es la resistencia de contacto, ¿sí? O sea, que tanta oposición le ofrece la región en contacto a la transferencia de calor. La resistencia de contacto entonces se define como el inverso de la conductancia de contacto y será también una resistencia de contacto por unidad de área. Por unidad de área. Bueno, como digamos puede ser un tema importante, creo que es claro que resulta, digamos, clave a la hora de un cálculo de transferencia de calor, pues existen diferentes fuentes en las cuales pues uno puede obtener datos de las diferentes resistencias de contacto. Hay que tener presente que esas resistencias de contacto dependen de varias cosas. Una, del estado de las superficies, ¿cierto? En la medida en que yo tenga una superficie más pulida,
yo puedo tener, pues, digamos, un mejor contacto y por ende una mejor transferencia, entonces una conductancia mayor, es decir, una resistencia de contacto menor. Aquí nos muestran los efectos de los recubrimientos y algunos recubrimientos favorecen, ¿cierto? Aumentan la conductancia, ¿sí? Aumenta la conductancia. O sea que si mi interés es poner en contacto dos superficies y mejorar la transferencia de calor, pues muy seguramente yo tenga que utilizar recubrimientos o en algunos casos, y es una práctica muy común, se utilizan aceites o polímeros, siliconas básicamente, cuya función es llenar los espacios vacíos, ¿cierto? Los espacios de aire y reemplazarlos por una sustancia, por un líquido que tiene una mejor propiedad de transferencia de calor. Entonces, esa es la función de las denominadas siliconas térmicas y en algunos casos son necesarios, sobre todo en componentes electrónicos, el bañar, ¿cierto? En recubrir las superficies que van a entrar en contacto para mejorar esa transferencia de calor y evitar el efecto entonces de una resistencia de contacto que existiría cuando pongo dos superficies en contacto estrecho. Bueno, a continuación entonces vamos a ver un ejercicio o a realizar un ejercicio que nos muestra una aplicación del concepto de resistencia de contacto. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. Dice, es el ejercicio 351 del libro de transferencia de calor de Sengel. Nos habla de dos barras de aluminio. Ese aluminio tiene una conductividad térmica de 276 vatios por metro grado centígrado. Esas dos barras tienen 5 centímetros de diámetro. Aquí las he dibujado. Entonces tengo un diámetro acá de 5 centímetros. Las superficies están esmeriladas, lo veíamos ahorita por obvias razones, mejorar ese contacto. Y se comprimen una con otra con una presión de 20 atmósferas, o sea, entran en contacto y se aplica una presión sobre ellas de 20 atmósferas. Bueno, las barras están encerradas en un manguito de aislamiento, o sea, eso me garantiza aislante por este lado y por este lado, entonces obligo a que el flujo de calor se haga pues a lo largo de las barras, en sentido longitudinal de las barras. La transferencia de calor entonces por ese aislamiento es despreciable. Si la superficie superior e inferior del sistema de dos barras se mantienen a las temperaturas de 150 y 20 grados centígrados respectivamente, o sea, aquí esta superficie está a 150, esta superficie está a 20 grados, determine la razón de transferencia de calor a lo largo de los cilindros en condiciones estacionarias y la caída de temperatura en la interfase. Bueno, recordemos que acá la interfase pues corresponde a esta región. Yo la denomino de aire, pero pues básicamente hay que tener presente que pues hay un contacto imperfecto ahí, está. No me están diciendo de que está recubierta. Simple y sencillamente la superficie está esmerilada y está en contacto con aire. Si queda alguna pequeña cantidad de aire, queda entre las dos superficies. Bueno, pues siempre convendrá hacer un dibujito, ¿no? Ese dibujito es bien ilustrativo, me comienza a mostrar el ejercicio, ¿cierto? A identificar ciertas cosas. Yo puedo hablar de mi modelo de resistencia, ¿cierto? Entonces, aquí tengo una primera resistencia que la voy a llamar R1
que la resistencia correspondiente pues a esta barra. Esta otra resistencia que la voy a llamar la resistencia de contacto, que es la que pues se obtiene o es resultado del contacto imperfecto entre las dos barras, y una resistencia 2 que es la resistencia correspondiente a la resistencia térmica correspondiente a la segunda barra. Son tres resistencias que están en serie, entonces digamos que es claro que el modelo de resistencias pues, nos permitirá encontrar una resistencia total como una sumatoria de resistencias. Bueno, la resistencia número 1, ¿cómo la puedo calcular? Bueno, eso ya es algo que hemos hecho o que trabajamos en la sesión anterior. Nosotros tenemos entonces que esa resistencia 1 es una resistencia de conducción y es de la forma L sobre K por A. Para efectos del ejercicio L es la longitud de la barra. Esa longitud de la barra es de 15 centímetros. Voy a dibujarla aquí, ¿cierto? Aquí yo tengo 15 centímetros. Idéntica situación tengo acá. Así que esta resistencia sería, pues, como se puede calcular de la siguiente forma. Entonces yo tengo 0.15 metros de largo sobre la conductividad, 176 vatios sobre metro grado centígrado, multiplicado por el área, que sería pi, por el diámetro, que es de 0.05 metros elevado al cuadrado, sobre 4. Esto, haciendo las operaciones, me da un valor de resistencia de 0.4341 grados centígrados por vatio. Bueno, la resistencia 1 es exactamente igual a la resistencia 2. Así que tanto la resistencia de esta barra como la resistencia de esta barra pues son iguales. La resistencia de contacto, ¿cómo la podría yo calcular? Bueno, esa resistencia de contacto sería de la forma, como la vemos a partir de la ecuación de convección. Entonces, es de la forma 1 sobre HC por A, ¿sí? Donde HC será la conductancia correspondiente a estas barras en contacto o en las condiciones de contacto que me están indicando. Entonces, debemos acudir a otra tabla. Esta tabla está ahí también en el libro. Aquí entonces observamos el material. Son barras de aluminio, están esmeriladas. Bueno, aquí nos da el dato de aspereza, el dato de temperatura al cual se trabaja más o menos, la presión son 20 atmósferas. 20 atmósferas son 2 megapascales, ¿sí? Una atmósfera son 0.2 megapascales, entonces 20 atmósferas sería lo mismo que 20 dividido en 10, o sea 2, son 2 megapascales. Entonces, eso nos da una conductancia de contacto de 11.400 vatios sobre metro cuadrado, grado centígrado, por el área, pi
por 0.05 metros al cuadrado sobre 4. Bueno, aquí pues observemos que se cancelan unidades, ¿cierto? Y me queda un valor de 0.04 0.447 grados centígrados sobre vatio. Bueno, entonces pues yo puedo encontrar una resistencia total. Esa resistencia total sería igual a R1 más RC y más R2, que sería 0.4341. Multipliquemos esto de una vez por 2, ¿cierto? Estas dos resistencias son iguales. Y sublemosle 0.0447. Esa resistencia total me da de 0.9129 grados centígrados sobre vatio. Así que, pues yo puedo encontrar el calor de la transferencia de calor sería igual a la temperatura superior menos la temperatura inferior sobre la resistencia total. Sería 150 grados menos 20 grados sobre 0.9129 grados centígrados sobre vatio. O sea, la conducción de calor es de 142.4 vatios. Respuesta que coincide con lo propuesto por el libro. Bueno, eso para la parte A. Para la parte B, pues ¿qué tenemos que tener en cuenta? La parte B, acá, me diría que debería yo analizar, ¿cierto?, lo que ocurre acá en esta resistencia. O sea, me indagan por la caída de temperatura a lo largo de la interfase, que en mi modelo de resistencias pues sería esta caída de temperatura. Esa caída de temperatura yo la puedo encontrar como, entonces ese delta de T será igual a la resistencia de contacto multiplicado por la transferencia de calor. Entonces delta de T será igual a la resistencia de contacto 0.447 grados centígrados sobre vatio multiplicado por el calor, que es de 142.4 vatios. O sea que ese delta de T va a ser me da de 6.36 grados centígrados. Se cancelan unidades, ¿no? Me quedan grados centígrados que pues corresponde con la respuesta del libro. Entonces, aplicación del concepto de resistencia de contacto. Utilización, ¿cierto?, de datos de tablas, importante. Modelo de resistencias e involucrar, o cómo se involucra el concepto de resistencia de contacto en nuestro modelo de resistencias.